Primeros filósofos y monistas. Índice. Filósofos presocráticos, características comunes, división entre monistas y pluralistas, Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, fragmentos de Heráclito, Anaximandro, Parménides de Elea, Pitágoras de Samos, las escuelas presocráticas y la webgrafía. Filósofos presocráticos. Los presocráticos fueron un grupo de pensadores griegos que surgieron antes de Sócrates. Basaron sus teorías en la especulación sobre el principio y origen natural de la materia que nos rodea. Se les conoce como filósofos presocráticos, aunque esta denominación es en realidad muy errónea, por los siguientes motivos. En primer lugar, cronológicamente hablando, no todos fueron filósofos presocráticos, dado que algunos son contemporáneos de Sócrates. Y en segundo lugar, los más antiguos no se llamaban filósofos, sino que eran llamados sabios, así como los poetas, médicos, artistas, etc. En realidad fue Pitágoras quien inventó esta palabra. Filósofo, que vendría a significar algo como el buscador y el amante de la sabiduría, afirmando así que ninguno de los hombres es sabio, solo Dios. Como ya he dicho, basaron sus teorías en la búsqueda del principio de la materia, de todo lo que nos rodea. Así que se podría decir que todas sus investigaciones se resumen en la frase ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Características comunes. Los filósofos presocráticos tenían una serie de características comunes. La primera era que todos vivían en las colonias de Jonia o de la Italia meridional, aunque claro que existen excepciones, y además todos eran grandes viajeros. Todos ellos además eran escritores, salvo Tales, por su obra. Lamentablemente sus obras se han perdido y solo nos quedan pequeños fragmentos que fueron citados posteriormente por otros autores. La última de sus características es que todos se centran exclusivamente en el estudio de la naturaleza. División, monista y pluralista. Los filósofos presocráticos se dividieron en dos grupos, los filósofos monistas y los filósofos pluralistas. Los filósofos monistas fueron Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, Anaximandro, Parménides de Elea y Pitágoras de Samos. Mientras que los filósofos pluralistas fueron Empedocles de Agrigento, Anaxágoras de Clazomene y Demócrito de Abdera. En esta presentación me centraré solo en los filósofos monistas. Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un famoso filósofo y matemático griego. También fue considerado uno de los 7 gran sabios de Grecia. Fue uno de los primeros en cambiar ese enfoque teológico y mitológico que caracterizaba la filosofía griega en los siglos pasados. Fue el primer filósofo griego que se preocupó por dar una explicación científica del universo, refiriéndose a la física. Para él, daba igual el desorden en el que el universo se encontraba, este era un espacio racional. De acuerdo a sus teorías, todo estaba formado a partir del agua, y no existía otro creador en el universo. La Tierra, desde su punto de vista, era un disco plano que se encontraba flotando en el océano. Fue el impulsor del pensamiento científico y su planteamiento, como ya he dicho, se enfocaba en que todo estaba formado por agua y que la Tierra se encontraba sobre sí misma descansando. Además, afirmaba que el mundo estaba lleno de dioses. Como ya he dicho entonces, su arjé era el agua, básicamente el elemento más importante para la vida humana. Anaxímenes. Anaxímenes tuvo un gran papel como meteorólogo y astrónomo. Este pensaba que el aire era el origen de todo, del fuego, de la condensación, que de ahí se derivaban las nubes, el cielo, el agua, incluso el alma. Anaxímenes explicó detalladamente los cambios que presentaba la naturaleza por medio de 2 tipos de movimientos, el cuantitativo y el cualitativo. Anaxímenes creía que la Tierra tenía forma plana y que, como ya he dicho antes, había sido formada por la condensación del aire. Creía que los astros eran de fuego y que se encontraban girando alrededor de la Tierra. Entonces podríamos decir que el arjé de Anaxímenes fue únicamente el aire. Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso se centró en el análisis de la naturaleza tal y como él la veía. Según su pensamiento, el mundo no fue creado por ningún dios, sino por el fuego. Para él todo era fuego eterno. Heráclito defendía el pensamiento de que la realidad se somete a cambios continuos, es decir, nada permanece, todo fluye. Heráclito de Éfeso fue un filósofo controvertido y por sus disputas con varios autores se ganó el mote del oscuro. Nada más y nada menos que Aristóteles acusó a Heráclito de negar el principio de contradicción, ya que el autor afirmaba que las cosas son uno y lo mismo. Aquí tenemos algunos fragmentos de Heráclito. En los 2 primeros
Describe cómo los hombres niegan la realidad aunque ésta está ante sus ojos, y cómo creen saberlo. Y en el tercer fragmento defiende su teoría de que todo es fuego encendido. Anaximandro. Anaximandro fue un gran filósofo y astrónomo griego. Era discípulo de Tales de Mileto. Fue considerado como el primer científico, ya que se encargó de utilizar por primera vez la experimentación por medio del método demostrativo. Se considera que fue él quien logró introducir el reloj de sol en la antigua Grecia, y se le tiene también como el creador de la cartografía. Su contribución más importante fue una obra suya escrita en prosa relacionada con el cosmos y con los orígenes de la vida. Su arjé es el apeirón. Este se refería a lo indeterminado, a lo que no tiene límite. Todo el apeirón es eterno, siempre se encuentra en continuo movimiento y es considerado como algo inmaterial, algo divino que da origen a todo lo que hay en este mundo, incluido el propio. Parménides de Elea. Parménides de Elea es considerado como el fundador de la escuela de Elea. Parménides en realidad escribió solo una obra, un poema filosófico en verso épico, sobre la naturaleza, en el cual decía que la existencia era el ser absoluto, cuya naturaleza admitía ser inconcebible, ya que el ser absoluto estaba disociado de toda limitación del pensamiento humano. Es decir, el ser verdadero no se basaba en los sentidos, sino que únicamente podía ser concebido encontrando la razón. Parménides ofrece una nueva forma de pensar y de filosofear, bajo una premisa que es: el ser puede ser pensado, lo que no es, el no ser, no puede ser pensado. Una de sus principales aportaciones fue que le dio definición al ser. Le dio características de unidad, pues pensaba que no podía ser más de uno, características de indivisibilidad, ya que para él el ser era indivisible, características finitas, porque se consideraba al ser como algo finito e inmutable, y lo concibió como que no podía ser destruido y no podía ser engendrado. También Parménides le dio mucha importancia al conocimiento. Para él, una vía para llegar al conocimiento era la verdad y la otra la opinión. Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos es posiblemente uno de los hombres más importantes del mundo, pese a no haber escrito ni un solo artículo. También no podemos confiarnos de todo lo que nos cuentan de su vida, ya que no todo es confiable. Lo podemos ver en ocasiones representado como un hombre de ciencia y en otras representado como un predicador de lo místico. Lo que sí sabemos es que entre Pitágoras y lo místico hubo una mezcla y unión. Pitágoras pensaba que el uno es un ser que había sido creado en armonía, en el cual fuego y espíritu se movían con total libertad. El espíritu era indivisible, tenía un pensamiento creador. También creía que en el universo estaba dividido entre el mundo natural, el humano y el divino, y que esta tríada formaba la ley de las cosas y la vida. También tenemos que destacar que Pitágoras consideraba al hombre como un ser vivo que tenía alma e inteligencia. El arjé de Pitágoras son los números, ya que de acuerdo con él, a cada cosa le correspondía una figura y a esta figura a su vez un número. Así que si los números no existen, tampoco nada existiría. Y aquí tenemos las escuelas presocráticas que crearon cada uno de ellos. La escuela de Mileto, que fue creada por Tales y la presiguieron Anaximandro y Anaxímenes. La escuela de Efeso, creada por Heráclito. La escuela pitagórica, creada por Pitágoras. La escuela eleática, creada por Parménides. Y la escuela pluralista, creada por los filósofos pluralistas, los cuales son Empedocles, Anaxágoras y Demócrito. Y hasta aquí mi presentación de los primeros filósofos y monistas.